Bien, Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Quiero darles la bienvenida a este primer curso de, del Instituto Bautista y Viva, Instituto Bíblico Bautista, a este primer curso de Antiguo Testamento 1, una introducción a este curso, agradeciendo a Dios primeramente por la oportunidad que nos da, primeramente a mí como docente de este instituto, y segundo, también por la oportunidad que está otorgándonos a todos nosotros para cada día aprender más de su palabra, aprender más de su revelación, aprender más de todo lo que hoy nos quiere enseñar el Señor Todopoderoso. Quiero dar una vez más la bienvenida y dejar este video allí en la plataforma para que ustedes tengan como referencia de lo que vamos a estar trabajando durante esta primera semana de estudios, dando a entender, mis hermanos y mis hermanas, que hay algunos asuntos previos antes de iniciar este estudio al Antiguo Testamento. Uno de ellos, mi hermano, mi hermana, es que usted debe tener en cuenta que el Instituto Bíblico Bautista no es igual a una escuela dominical de la iglesia. Claro, la escuela dominical de la iglesia nos ha dado bases muy importantes eh, como iglesia, como en ese crecimiento espiritual que tenemos de nuestro Señor, pero de la misma forma también debemos tener en cuenta que cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia desde este aspecto académico, pues habrán algunos paradigmas que debemos empezar a tumbar. Eh, Vamos quizás a sufrir en algún momento crisis de fe, pero para ello debemos tener en cuenta primeramente que no estamos solos, que el Señor Dios Todopoderoso nos está acompañando, ¿sí? Y cuando haya crisis de fe, pues el Señor también ha delegado a la iglesia para acompañarnos cuando tenemos crisis de fe. Es muy normal en los seres humanos decir que no nos pasa eso, eh, no sería normal, ¿sí? Todos en algún momento en la vida llegamos a tener crisis de fe y para ello tendremos a nuestros pastores en nuestras iglesias para que nos ayuden también a, a solucionar ese tipo de conflictos internos que a veces surgen en nosotros. Entonces, lo primero que vuelvo y repito, decía allí es que debemos aprender a tumbar algunos paradigmas y apoyarnos en la palabra de Dios, ¿sí? Lo segundo que creo que estemos analizando durante este tiempo de estudio es algo muy importante, que todo lo que está escrito está sujeto a la interpretación y en ese sentido debemos también nosotros comprender y empezar a tumbar de pronto el paradigma de que la palabra de Dios, o mejor dicho, la Biblia es intocable, ¿sí? En este sentido debo mencionar que lo que es intocable es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es incuestionable, ¿sí? No somos nadie ni somos nada para cuestionar la voluntad de Dios. Pero todo lo que está escrito en la Biblia es posible que lo podamos cuestionar, ¿sí? La filosofía habla de un término muy bonito que se llama la mayéutica y la mayéutica es intentar llegar a la verdad a través de las preguntas. Entonces, en ese orden de ideas, usted puede ir al texto bíblico, hacerle preguntas al texto, ¿sí? Y por ello usted no está pecando ni se está saltando ningún asunto. De hecho, si nosotros miramos los reformadores, por ejemplo, ellos para encontrar esas grandes verdades se tuvieron que hacer muchos cuestionamientos. Entonces, en este estudio de Antiguo Testamento y de los que sigue de aquí en adelante, hágase muchas preguntas y pregúntele al texto bíblico, ¿sí? Y cada vez intente buscar más respuestas, ¿sí? Y también intente en cierto sentido fundamentarse en buenos textos bíblicos o buenos textos teológicos, buenos diccionarios bíblicos o diccionarios teológicos. Es el caso, por ejemplo, aquí hay un texto que no lo vamos a tener en este primer semestre, pero que es muy recomendable. Panorama del Antiguo Testamento, mensaje, forma, trasfondo, ¿sí? De William Salford Lazor. Es este libro
¿sí? Aquí lo proyecto a la cámara, ¿sí? Un buen texto para estudiar el Antiguo Testamento también, ¿sí? Entonces es muy recomendado en ese asunto. Entonces, insisto, en este estudio de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, usted tiene permitido preguntar cualquier cosa que esté allí en el texto y no por ello está agrediendo la voluntad de Dios. E insisto también, no somos nada, no somos nadie tampoco para cuestionar la voluntad de Dios. Entonces, en ese sentido, me evoca a un tercer aspecto y es básicamente nuestras responsabilidades. Recuerde mi hermano, mi hermana, que como creyentes nosotros debemos cuidar un testimonio, ¿cierto? El testimonio es muy importante porque el testimonio nos ayuda a llegar a la santificación, ¿sí? Cada vez parecernos más a la imagen y a la semejanza de nuestro Padre Celestial y seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido, mi hermano, usted y mi hermana, perdón, usted va a tener que entregar unas responsabilidades en el instituto, ¿sí? Las responsabilidades son aquellas lecturas y aquellas tareas que usted va a tener. Entonces, allí usted va a encontrar en la plataforma, en Antiguo Testamento, 3 o 4 elementos dependiendo la semana, ¿sí? Por ejemplo, en esta primera semana usted va a tener 4 elementos. El primero va a ser este video, el video introductorio a la clase, ¿sí? El segundo, usted va a tener las lecturas de la semana. Entonces aquí me motiva a subdividir este punto en lo siguiente, que la Biblia es la revelación específica de nuestro Dios. Recordemos o vamos a aprender en esta primera semana que existen 2 tipos de revelación. La general, que es a través de la creación, a través de todo lo que vemos y lo que no vemos, la forma como Dios se revela a través de esa creación. Y la específica, que es a través de la Biblia. Y como yo lo dije anteriormente, la voluntad de Dios no la podemos cuestionar, pues a Dios le plació en su divina voluntad dejarnos esa revelación escrita. En ese orden de ideas, para acercarnos a esa revelación, pues necesitamos leer. Y aparte de que toca leer la Biblia, y tenemos que leer la Biblia, pues también tenemos que leer aquellos documentos que nos van a ayudar a ampliar aún más el conocimiento frente a ese panorama, ¿sí? Y vamos a estar leyendo documentos extrabíblicos también, o sea, que están fuera de la Biblia y comentarios de algunos eruditos que ya dedicaron gran parte de su vida para, para estudiar la Biblia. Entonces, en ese sentido, debemos leer mucho, leer y leer. Por eso usted va a encontrar ese segundo elemento allí en la primera semana, la lectura que vamos a tener frente a los temas que yo ya les voy a mostrar en unos minutos. El tercer elemento que usted va a encontrar allí en la plataforma va a ser las tareas, ¿sí? Entonces, básicamente, de la lectura que se va a tener, usted va a tener que contestar unas 3, 4, 5 preguntas. Eso ya depende del docente, la cantidad de preguntas que usted vaya a colocar. Cerciórese, mi hermano, mi hermana, a que las preguntas que usted va a contestar va a enviarla en un formato PDF, ¿sí? Entonces usted lo puede contestar en Word, ¿sí? Pero usted va a convertir ese Word en PDF y lo sube a la plataforma para que a nosotros los docentes nos quede más fácil descargar y leer y asimismo poder evaluar. Si existen algunas dudas, pues la plataforma va a habilitar unos foros o unos correos por el cual donde nos vamos a estar contactando. A medida conforme va pasando el tiempo, posiblemente nos podemos poner de acuerdo en la semana, un encuentro a través de alguna plataforma donde podamos de pronto conversar, podamos orar también o podamos aclarar algunas dudas que de pronto puedan surgir. Entonces, allí vamos a estar también pendiente de lo que la denominación bautista vaya organizando con la plataforma y en lo posible si podemos tener ese encuentro al menos una vez en la semana entre docente y estudiantes, no habría ningún problema. Se puede poner a grabar la conversación para los que pronto no puedan entrar a esa hora que se agende y puedan ver el video allí, pero esas estrategias se van a ir dando
en el transcurrir del curso. Y el cuarto elemento que usted va a encontrar son unas diapositivas, las diapositivas del curso. Básicamente lo que usted va a leer en el módulo de la primera semana, básicamente lo va a encontrar en las diapositivas. Las diapositivas van a estar en formato PDF, ¿sí? Porque estas no se pueden modificar, ¿sí? Y en ese sentido usted va a poder ir estudiando y muy seguramente van a salir muchas dudas, muchas dudas. No se preocupe por eso, tranquilo, tranquilo o tranquila. Dios nos va a ir ayudando a solucionar el asunto. Vamos a estar leyendo documentos que usted va a decir, wow, pero ¿cómo así? Yo esto nunca lo había leído, ¿sí? No se preocupe tampoco por eso, que eso no tiene nada que ver con la fe. Recordemos que como buenos bautistas y como muy bien hemos estado adoctrinados por muchos siglos, usted y yo sabemos que la salvación no se pierde. El hecho de que usted lea un documento extrabíblico no está poniendo en tela de juicio la salvación. Nuestro Dios es grande en misericordia, nuestro Dios es grande en amor, ¿sí? Entonces en ese sentido usted va a perder cuidado, usted va a leer tranquilamente y va a empezar a mirar cómo las cosas extrabíblicas se fueron acomodando también y Dios las usó para formar lo que hoy tenemos como el Antiguo Testamento. Entonces, mis hermanos, usted, como bien lo dije anteriormente, usted va a recibir esos cuatro insumos, estúdielos, analícelos muy bien y permítame de pronto, a modo de introducción, eh, mirar lo que usted va a estudiar durante esta primera semana. Es mucho trabajo, ¿sí? Y bendito sea Dios porque Él mismo nos va a instruir y nos va a enseñar. Entonces, a modo de introducción, quiero presentar en unas pocas diapositivas de las que ustedes van a recibir la introducción del Antiguo Testamento, ¿sí? Estamos en el primer nivel, son 2 niveles, ¿sí? Y vamos allí a estudiar algo muy, muy importante. En estas primeras diapositivas quiero iniciar de pronto o quiero tener la oportunidad de presentar este texto hebreo, ¿sí? Allí ustedes tienen en la imagen, pero lo voy a leer en Reina Valera, ¿sí? En Reina Valera. Esta es la Shema. Este es el texto baluarte de los hebreos, de los judíos, ¿sí? Es muy importante. Hasta hoy en día este texto sigue teniendo mucha, mucha importancia. Si ustedes de pronto han visto un judío ortodoxo o posmoderno, usted se dará cuenta que cuando está orando, algunos se colocan una cajita aquí al frente. En esa cajita hay un rollito allí y está este texto, la Shema. Otros tienen este texto pegado en el dindel de su casa y antes de entrar a su casa tocan ese texto y lo besan, ¿sí? Le dan un beso allí. Eso hace parte de la religiosidad judía, ¿sí? Pero ¿por qué lo hacen? Porque lo que allí está escrito es muy importante, es muy importante. Y lo vamos a leer, la gran Shema, la Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Importante este texto, no solamente por sus palabras, sino por la responsabilidad que nos deja a nosotros como creyentes. Esto debería ser de generación en generación. Enseñar a toda la generación que nuestro Dios es uno y es único, ¿sí? Debemos empezar a enseñar a las generaciones a amar a ese Dios por lo que Él es, no por lo que nos da, sino porque Él es Dios, ¿sí?
Y eso es muy importante, eso es muy importante, eso lo tiene muy claro el pueblo judío y nosotros como pueblo evangélico, asimismo, deberíamos comprenderlo. Entonces, quería iniciar esta clase introductoria con este texto, muy importante, la Shema, y de aquí tener el fundamento, tener más bien la base para que todo lo que usted va a aprender en el IVIVA también lo transmita de generación en generación. Pero para ello, mi hermano, mi hermana, usted debe ser diligente con su tiempo y estudiar bastante. Y Dios, con su misericordia y con su amor, nos ayudará también a, a aplicar en nuestro diario vivir lo que estoy mencionando hoy día. Del mismo modo, mi hermano, mi hermana, en este curso, o por lo menos en esta primera semana, usted va a aprender lo que verdaderamente es la Biblia. Quizás usted ha escuchado y ha aprendido que la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Pero si usted va a estudiar teología, muy seguramente usted le va a preguntar a un teólogo qué es la Biblia y el teólogo le va a contestar, la Biblia es un libro, un libro. Pero si usted va a hablar de cuestiones bíblicas, el teólogo ya sí se va a meter en ese libro y nos va a ayudar a reflexionar acerca de la revelación de Dios. Entonces, usted va a tener que leer allí en su documento de esta semana lo que es la Biblia. Yo aquí les estaré mostrando en esta diapositiva una pequeña o una muy breve definición de lo que es la Biblia. Dice que la Biblia es el relato historiográfico de la salvación. Su capital importante hace que el ser humano se interese por su fuente de revelación e inspiración. ¿Esa fuente quién es? Dios. La formación del canon, inerrancia, perdón, infalibilidad. El estudio de estos aspectos sin duda ampliarán el concepto que se tiene acerca del libro sagrado. Entonces, fíjate que vos como estudioso de la Biblia, vos no vas a salir con el simple concepto de que la Biblia es la palabra de Dios. No, es algo mucho más que la palabra de Dios, ¿sí? Y usted mismo, a través de este curso, va a empezar a armar un andamiaje donde usted va a empezar a construir toda su concepción teológica, ¿sí? Ahora, aquí tengo que hacer una cuña muy importante que no podemos dejar pasar por alto, y es el sentido de que usted va a construir su teología, pero la debe construir de la mano de la iglesia donde usted se congrega, ¿sí? Que no pase lo que tristemente está ocurriendo hoy en día con los teólogos posmodernos, que empiezan a estudiar la teología y son líderes de iglesia, pero después de primer semestre ya se creen los superteólogos, algunos, no todos, pero se creen los superteólogos y dejan la iglesia y se van de la iglesia. No, usted va a empezar a construir su teología de la mano de la iglesia donde se congrega, de la mano de su pastor, el pastor de su iglesia. Él va a ser una herramienta muy, muy importante en la construcción de la teología que usted va a armar de aquí en adelante, ¿sí? Y claro, por supuesto, la denominación bautista en los distintos momentos que nos estemos presentando pueden contar con este servidor, ¿sí? Con mucho gusto. Yo en lo que esté a mi alcance les voy a colaborar en lo que más pueda. Y debo también de antemano agradecer a la Universidad Bautista en Cali, que fue quien me formó en el pregrado de teología y que me permite hoy día ser docente no solamente del IVIVA modalidad virtual, sino que soy también docente del IVIVA en, en la ciudad de Medellín, donde pastoreo, en la Iglesia Bautista de Castilla, y con el auspicio de la Regional de Pastores. También allí tenemos nuestro IVIVA presencial y allí también enseño algunas materias del instituto. Y también en la Universidad Bautista me ha ofrecido la oportunidad también de enseñar
en distintos diplomados. Entonces he dictado no solamente hebreo, sino también he dictado hermenéutica, he dictado homilética, Antiguo Testamento, hebreo, griego también. Y no es que me las sepa todas, no. Simplemente el Señor ha puesto ese don en mí y cada vez que Él me usa, pone esas oportunidades maravillosas, no solamente de transmitir un conocimiento, sino de relacionarme con personas maravillosas, hermosas, hijos de Dios, que cada vez tienen más hambre de ese creador. Y esto a su vez se convierte en una hermosa oportunidad. Entonces, a manera de paréntesis, permítame meter allí esa pequeña cuña, porque uno debe ser muy agradecido con aquellos agentes que Dios ha usado para que hoy día nosotros seamos lo que somos, ¿sí? Eh, Solos no podemos y Dios usa lo que está a su mano para que nosotros, sus hijos, seamos también formados en todos nuestros aspectos de nuestra vida. Entonces allí se agradece mucho a la universidad, a la denominación, a toda la junta directiva de la DBC por haberse pensado en este Viva virtual, ¿sí? A nuestra hermana presidente Noemí y a todos los que aparecen allá en la junta y al pastor Arnulfo también que ha ayudado para que esto sea una realidad. Y de parte de la universidad debo agradecer al pastor Pablo Moreno, al rector de la universidad, al pastor Leonel Rubiano, vicerrector, y a Eneriet Arboleda, que es la que está dirigiendo la virtualidad de la universidad. ¿Y por qué digo esto? Porque es que después de que usted termine de estudiar el IVIVA, mi hermano, mi hermana, el sentir nuestro como pastores es que usted siga la carrera como teólogo o como teóloga. Y el mejor insumo es la Universidad Bautista en Cali, ¿sí? Entonces esto que usted está viendo acá le va a ser útil para continuar sus estudios allá como teólogo o como teóloga y que esto lo construya usted cada día más como ser humano. Bien, permítame también mencionar, perdón, cierro el paréntesis, no lo podía dejar pasar por alto. Pero la idea de esta primera semana es alcanzar los siguientes objetivos. Allí en la diapositiva usted mirará que se pretende analizar el proceso de formación del canon bíblico. Esto es extremadamente importante, mi hermano y mi hermana. ¿Por qué razón? Porque cuando ustedes estén estudiando el canon, que es la formación del Antiguo Testamento, la forma como se, se, se arma la Tajná hebrea, que es básicamente este libro. Aquí está, aquí lo tengo. La Biblia hebraica estugartensia, aquí está, ¿sí? Que es el mismo Antiguo Testamento, pero en hebreo, ¿sí? Ahí está. Es necesario que usted y yo comprendamos que lo que vamos a estudiar en el IVIVA en el Antiguo Testamento lo vamos a hacer bajo, llamémoslo así, el auspicio del canon hebreo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros vamos a estudiar la Biblia no como nos lo enseñaron en la escuela dominical, por eso vuelvo y digo, aquí hay que tumbar desde ya ese paradigma de que esto es parecido a una escuela dominical porque no es así, no es así. Aquí lo realmente importante es que usted y yo comprendamos que vamos a conocer el Antiguo Testamento así tal cual lo conoció Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Cuando Jesús estuvo en la tierra, él conoció la Tajná, el Antiguo Testamento, ¿sí? Que es un acróstico, llamémoslo así, Tajná, ¿sí? De la Torá, ¿sí? Los Neviim y los Ketubim, lo que Jesús llamaba como la ley, los profetas y los escritos, ¿sí? Así vamos a aprender nosotros y vamos a direccionarnos bajo el canon hebreo, ¿sí? Que no tienen el mismo orden que nosotros tenemos en nuestra, en nuestra Biblia protestante, ¿sí? Nuestra Biblia protestante termina en un libro muy diferente a como termina en la Tajná. En la Tajná termina con el libro de Crónicas, ¿sí? Y no existe el primero y el segundo libro de Crónicas, existe Crónicas, ¿sí?
Y tenemos también que empezar a cuadrar nuestro lenguaje, a modificarlo. Cuando nosotros estamos leyendo el Antiguo Testamento, usted nunca va a decir allá en su predicación, cuando esté allá frente a un púlpito, hermanos, hermanas, abran Primera de Reyes. Primera de Reyes no existe, mi hermano, mi hermana. Existe el primer libro de Reyes, primero de Reyes, ¿sí? Primera se le dicen a las cartas de Pablo. A los libros del Antiguo Testamento se tratan en masculino. Primero o segundo de Reyes, primero, segundo de Samuel, primero, segundo de Crónicas, ¿sí? Pero no es primera de Samuel ni segunda de Samuel porque no son cartas, son libros, ¿sí? Entonces ese lenguaje también lo vamos a estar trabajando, lo vamos a estar cambiándolo también, sacando lo antiguo y que entre lo nuevo, ¿sí? Y usted allí va a tener en cuenta de que lo que vamos a estudiar es a través del canon palestinense y que es muy diferente, ¿sí? Y el orden de los libros también están diferentes. Entonces esa es la idea que tenemos como objetivo durante esta primera semana. También tenemos el objetivo de identificar las diferentes teorías de inspiración. Y esto también es muy importante, porque las teorías de inspiración son la base teológica suya, mi hermano, mi hermana. De la teoría de inspiración con la cual usted se identifique, va a empezar, ese va a ser el suelo para construir todo su fundamento teológico. Así que preste mucha atención en la lectura cuando esté leyendo sobre las teorías de inspiración. También intentamos, en cierto sentido, producir los cambios conceptuales necesarios para una comprensión objetiva de la palabra de Dios. Y era lo que yo les mencionaba anteriormente. Vamos a tener que hacer algunos cambios, algunos cambios. Repito, esto no nos suma ni nos quita la salvación, pero sí nos va a hacer cada vez más estudiosos de la palabra de Dios. Y allí están algunos ejes problemáticos importantes para reflexionar. ¿Es la Biblia un libro diferente a los de otras religiones? Bueno, ahí vamos a estar leyendo esos asuntos. ¿Es necesaria la revelación de Dios en la Biblia? ¿No es suficiente la revelación general de Dios al ser humano o al hombre? Y por último, ¿es un libro digno de confianza? ¿Sí? ¿Cree usted que la Biblia no tiene errores? Yo creería que lo que no tiene errores es la voluntad de la palabra de Dios, pero posiblemente Reina Valera o Casiodoro de Reina, eh, posiblemente en sus traducciones cometieron algunos errores, pero eso no significa que la palabra de Dios tenga errores. Si no, entonces hoy en día no existirían tantas versiones de la Biblia, porque cada vez que pasa el tiempo hay más herramientas para acercarnos a los manuscritos más antiguos, ¿sí? Y para intentar llegar a lo que el autor originalmente quiso decir cuando plasmó las palabras en el papiro o en el pergamino, ¿sí? Esto es muy importante, muy, muy importante, porque allí en medio de esa cantidad de nuevos insumos que van apareciendo, pues nos vamos acercando cada vez más a palabras griegas o hebreas o arameas que para la época de Casiodoro de Reina no, no podían, no entendían, y ellos colocaban allí lo que más o menos intentaban interpretar. Entonces es muy importante analizar el asunto, rodéese de varias versiones de la Biblia también, ¿sí? De unos buenos diccionarios teológicos, de buenos diccionarios griegos y hebreos. Usted dirá, pero es que yo no sé leer griego ni hebreo. Tranquilo, los símbolos le van a ayudar a ubicarse. Hoy en día existen muchos interlineales en, en Internet, ¿sí? Para que podamos acercarnos cada vez a los idiomas más antiguos. Ahora, aquí hay otra situación en el lenguaje que debemos aprender a cambiar, y es el tema de cuando nosotros nos subimos al púlpito y decimos, es que en el original dice esto. Los originales no existen, existen los manuscritos.
¿Qué es un manuscrito? Es la copia de la copia de la copia, ¿sí? Lamentablemente, con tantas guerras, con tanta persecución a los cristianos, con tanta situación que se presentó en Israel antes del nacimiento de Jesús, pues muchos originales se perdieron. Hoy en día dicen los rumores que hay muchos documentos que el Vaticano esconde y todo ese tema, pero mientras tanto, originales hoy en día lamentablemente no existen, no hay, existen manuscritos, manuscritos. Por eso nuestro lenguaje cuando estamos en la predicación no es que en el original dice Kairos o Kairos, no, porque el original no existe, existe es el manuscrito, la copia de la copia de la copia. Entonces eso también lo vamos a ir presentando allí. Para finalizar, permítanme mostrarles a grandes rasgos los temas que vamos a tocar durante esta semana. Es una semana de mucho trabajo. Intente usar una hora o hora y media de lectura, ¿sí? Intente distribuir muy bien su tiempo, ¿sí? Y se dará cuenta que no va a ser tan difícil esta primera semana. Igual, después de que nosotros creamos el hábito en nuestras vidas de lectura, después va a ser mucho más fácil. Ahora, también es posible que hayan personas que ya tengan el hábito. Es maravilloso, maravilloso. Pero si usted no tiene el hábito de la lectura, tranquilo, no se afane. eh, Intente mandar las tareas, que sobre las tareas es donde nosotros vamos a valorar su trabajo y su dedicación del tiempo, ¿sí? Y no se preocupe, vamos lento, pero seguros. Bueno, entonces, ¿qué temas vamos a intentar batir esta primera semana? Bueno, ya lo dije, vamos a intentar definir al máximo el término Biblia, ¿sí? Vamos a estudiar la revelación general y la revelación específica. Posiblemente usted esto ya lo vio en la escuela dominical, pero aquí lo vamos a ver en un nivel un poco más profundo, ¿sí? Vamos a ver el tema de la inspiración bíblica y las teorías de inspiración también, que ahí fue donde les dije que debemos centrarnos. Vamos a ver el canon, cuántos canon hay. Vamos a ver a grandes rasgos tres canon, el canon helenístico o griego que llaman, el canon palestinense que es el que vamos a estudiar y el canon protestante que es muy parecido al canon griego pero con la diferencia de que el griego tiene algo que conocemos como los apócrifos. Entonces vamos a leer un poco sobre ese asunto. También en ese canon vamos a tratar sobre la formación del Antiguo Testamento. Vamos a ver un pequeño cuadro comparativo de los diferentes tipos de canon. Eso lo va a tener usted tanto en el material de lectura como en las diapositivas. Entonces ahí usted lo puede analizar y puede ver en dónde se encuentran las diferencias de cada uno de esos cánones. También vamos a mirar los idiomas de la Biblia, ¿sí? Sabemos ya quizás que son tres, hebreo, arameo y griego, ¿sí? Interesante, interesante el siguiente asunto. Interesante que en Génesis hayan textos en arameo. Óigalo muy bien. Interesante que en los manuscritos más antiguos que aparecen en Qumran, ¿sí? En el texto de Génesis hayan escritos en arameo. Y usted dirá, ¿pero por qué? Claro, esto es para cuestionar en el sentido de que si Moisés es el autor del Génesis, ¿por qué aparece escrito o algunos apartados allí en arameo? ¿Qué pasó allí? Si el arameo aparece cuando el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia, muchísimos siglos después de la muerte de Moisés. Entonces, eso son cosas que apasionan y que da gusto leer y mirar qué es lo que sucede allí. Entonces, allí vamos a estar analizando un poco ese asunto de los idiomas de la Biblia. Vamos a hablar sobre la infalibilidad e inerrancia de la Biblia, ¿sí? Vamos a tener allí. Y por último, vamos a leer
un documento de José Luis Sicre de algunos problemas que plantea el Antiguo Testamento. Y frente a eso, pues como les mencioné, van a haber unas tareas, son unas preguntas de verdad muy cortas, no se vaya a complicar mucho en profundizar ni nada de ese tema, sino allí en contestar lo más simple y práctico posible. Igual, también la idea es que en la semana podamos tener quizás algunos foros para, para poder de pronto o ampliar más el conocimiento o aclarar algunas dudas. Sé que con el tema de la virtualidad es un poco más complejo estudiar porque el docente no está allí, pero también sé que el Pastor Arnulfo junto con la Junta de la Denominación Bautista harán lo que sea posible para de pronto tener en la semana algún tipo de encuentro para aclarar dudas, ¿sí? Bien, eso es lo que básicamente vamos a tener en esta primera semana. Les queda este video para que de pronto se direccionen un poco más y la idea es en lo posible intentarnos encontrar en la semana. No sé en qué momento, pero si no es a través de una comunicación, ya sea por Zoom o por Meet, lo haríamos a través de un foro o a través de un correo electrónico. Y lo único que sí les pido es paciencia, porque gracias a Dios somos muchos estudiantes y de pronto si somos más de 100 estudiantes, que es la meta que de pronto nos hemos fijado, contestarle a 100 estudiantes es algo difícil, complejo. Entonces sí de pronto les voy a pedir algo de paciencia para ello. Bien, mis hermanos, permítanme orar. Recuerden muy bien, este servidor, Giovanni Vargas, estoy para servirle en lo que mis conocimientos puedan alcanzar. Si hay alguna pregunta que de pronto yo no pueda, te aseguro que la voy a investigar y no voy a improvisar con la respuesta, todo lo contrario. Le voy a dar buenos fundamentos, buenos argumentos para que usted tome la decisión adecuada. Recuerde que quien va a empezar a construir sus fundamentos teológicos son ustedes. Y en ese sentido necesitamos de rodearnos de mucha oración para que el Espíritu Santo obre en nosotros. No lo podemos dejar de un lado. Él es quien nos va a iluminar. Y por eso quiero en esta primera semana orar por ustedes y que Dios nos bendiga y que lo que hoy estamos iniciando lo podamos sostener y lo podamos culminar. Entonces le voy a invitar, mi hermano, mi hermana, a que incline su rostro y orémosle al Señor. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das, Señor, de participar de este instituto bíblico, Señor. Gracias porque a ti te ha placido, Señor, prepararnos para toda buena obra, Señor. Y yo te quiero implorar por este grupo de estudiantes, Padre eterno, para que seas tú, Señor, bendiciéndoles, para que seas tú guiándolos y para que seas tú, Santo Espíritu, iluminándoles en este nuevo camino que quieren trazar. Queremos soltarnos a ti, Señor, para que tú construyas en nosotros ese conocimiento que cada vez nos acerque más a ti, Señor, pero que al mismo tiempo, Señor, nos haga cada vez más humanos y que cada vez nos haga más sensibles a aquellas situaciones que este mundo actual está viviendo, Padre. Gracias te damos una vez más y permítenos, Señor, que podamos mantenernos y culminar nuestros estudios en el Instituto Bíblico Bautista, Señor. Te agradecemos por todo, Señor, especialmente por la denominación, por toda la junta, Señor, por el pastor Arnulfo, incluso por la Universidad Bautista, que nos permite, Señor, o nos da la oportunidad, Señor, de capacitarnos de la mejor forma. Dejamos todo lo que somos delante de ti, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, mis hermanas, Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana o antes, si así lo dispone el instituto. Dios les bendiga y chao.